Vamos a continuar con esta serie sobre creer o no creer, la incredulidad. Y habíamos definido en el domingo anterior que es peligroso no creer. La incredulidad es peligroso, es la madre de todos los pecados, decíamos. Déjenme compartir un hecho verídico de 1892. Un señor viajando en tren y a su lado un joven universitario lleno de libros, evidentemente estaba leyendo algo de ciencias, y de repente el joven percibe que el que estaba al lado de él en el asiento va leyendo también, y lo que estaba leyendo era una Biblia, y sin mucha ceremonia le dice: ¿usted todavía cree en esos cuentos y en esas fábulas? Porque eso es un libro de cuentos. Sí, por supuesto, le dijo el viejito. Dice: pero no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. Dice: se ve que usted está equivocado porque no tiene todo el... Creo, señor, que debería estudiar ciencias para darse cuenta que eso que está leyendo es fábula. Podría darse cuenta cómo la Revolución Francesa, que ocurrió hace más de 100 años, ya mostró la miopía de ese libro, la estupidez y la mentira de la religión. Solo personas como usted, quizás sin cultura o fanáticas, se apoyan allí. Y entonces le dice el viejito, dice: ¿usted está seguro que eso es lo que dice la ciencia sobre la Biblia? Lo que dicen los científicos sobre la Biblia. Y el chico le dice: mire, me tengo que bajar a la próxima estación, pero si usted me da su tarjeta, yo le voy a hacer llegar a su casa escritos científicos que prueban esto. Entonces le da al anciano la tarjeta, y dice que el muchacho, cuando lo leyó, se llenó de vergüenza porque la tarjeta decía: profesor doctor Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Y Pasteur acunó esta frase, dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos aproxima a Dios. Y este es el mensaje ancla que quiero compartir hoy. No hay nada que haya demostrado la inerrancia de la Biblia, no hay ningún hecho científico que haya probado que lo que nosotros creemos esté errado. Por supuesto que podemos tener diferentes miradas sobre un mismo texto, y eso es la riqueza de repente que tenemos en grupos como el Legado, ¿no? Donde cada uno se mete a la palabra y le hace preguntas a la palabra, qué dice, qué significa, cómo lo voy a aplicar. Cada uno lo ve de una manera diferente, pero no hay nada que haya probado que la Biblia no sea el mensaje revelado y que esté de acuerdo con toda la creación de Dios. De hecho, cada vez que la ciencia descubre algo más, nos lleva más a la Biblia. Entonces, es interesante ver cómo a veces nosotros, o nuestra incredulidad, en las pequeñas cosas, decimos creer. ¿Qué somos? Creyentes, ¿no es cierto? ¿Cómo nos definimos como creyentes? Decimos creer. Pero en las pequeñas cosas, a veces nuestra incredulidad ofende a Dios. ¿Por qué? Y ahora sigo con el mensaje de la. No solo que la incredulidad es peligrosa, sino que es ofensiva para Dios. Ese es un gran problema que tiene el mundo en la actualidad. El mundo que no cree ofende a Dios porque expone a Dios como mentiroso. Mire lo que dice 1 de Juan 5, del 10 al 12. Dice: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Cree en Jesús, acepta el testimonio. Y el que no cree, lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Ahora, acá hay que hacer una definición clara. Cuando dicen yo creo en Dios, a veces nosotros tendríamos que ponerle un nombre y apellido a Dios, porque Dios hoy puede ser cualquier cosa. Pero Dios, el Padre de mi Señor Jesús, es el Dios en que yo creo.
¿Se entiende? Y cuando yo no creo en Jesús, no creo en Dios, el Padre de mi Señor Jesús. Y entonces empiezo a pensar que cualquier camino me lleva a cualquier lado. Ahora, Israel estaba, les hacía el domingo anterior, el viaje que había hecho por el desierto, el viaje de la liberación. Y habían pecado mucho en el desierto, habían murmurado, habían hecho reclamos a Dios y a los siervos de Dios. Se habían construido un becerro de oro, habían sido ingratos, rebeldes, y hasta se metieron con las prácticas de los otros pueblos, se sintieron atraídos por la sensualidad de los otros. Pero Dios no los castiga por eso. Fue la incredulidad de ellos lo que hizo enojar a Dios. Le voy a llevar a ver un pasaje donde Dios habla con Moisés, Números 14:11. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Dios se había manifestado poderosamente. Y si yo pregunto, ¿Dios se ha manifestado poderosamente en nuestra vida, en la vida de ustedes? Seguramente. Y tenemos testimonio de eso. Pero, en otras palabras, parafraseo, este pueblo, a pesar de todo lo que hice, tiene necesidad de creer mentiras. Quiere agregarle algo más. Necesitan fabricarse ídolos que demuestran que yo no soy suficiente. Necesitan algo más en que creer después de todo lo que hice por ellos. Y eso se enfada. Y dicen, ¿cuándo van a confiar en mí y van a descansar en mí? Él los había guardado, los había liberado, había contestado oración tras oración, los había acompañado en todas las crisis, en todas las plagas en Egipto, los había cubierto, los había sacado de todas esas pruebas, les había dado maná del cielo, los había alimentado de una manera sobrenatural. Dios hizo por nosotros, hoy en día también, cosas extraordinarias, cosas que van más allá de la lógica humana, cosas que tocan el milagro de Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando el cielo irrumpe en nuestra naturaleza. Un milagro es cuando el cielo, cuando lo divino, cuando lo sobrenatural se mete en nuestro mundo natural para cambiar ese mundo natural. Y a veces nosotros podemos dar testimonios de cosas milagrosas del cuidado de Dios. Hoy veníamos reflexionando con Patricia porque un amigo nuestro de Argentina cumple 80 años y lo bendecimos. Pero, por ejemplo, el hecho de que Dios nos haya movido, a nosotros nos cambió la vida, literalmente, y fue un milagro de Dios. ¿Por qué fue un milagro? Porque a mí me movieron para despedirme y no pagarme una indemnización que necesitaban pagar de muchos años, del gremio periodístico en Argentina o en México. Son indemnizaciones muy fuertes porque protegen mucho. Acá no, acá es la semana que viene, te damos el cheque y demás. Y a pesar de que me mandaron lejos, me mandaron al vecindario de estos hermanos, nos mandaron al vecindario de estos hermanos, el Señor cambió toda la situación. Entonces ahí se ve la mano milagrosa, porque lejos de echarme, me ascendieron. ¿Se dan cuenta? Una cosa que si uno se pone a pensar, dice, esto es sobrenatural. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Como dice la canción de Wilkins, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el amor de mi vida? Eso dice Wilkins, amor. Sí, no, digo, para que no sientas vergüenza. Y estos hermanos son nuevos, ¿no es cierto? No, bienvenidos de Chicago. Tengo que reconocer una cosa. Eduardo, hemos perdido la mayoría. Sí. Tenemos mayoría colombiana en este momento. Estos hermanos nos tiraron la balanza para el otro lado. Y los que vendrán, gloria a Dios. Gloria a Dios por tu espíritu evangelístico. Ustedes son muy buenos evangelistas para eso. Va a tener que comenzar a hacer ajiasco seguido. No, amén, amén. Revisando el capítulo...
comida colombiana, mucho. todo viene bien. Revisando el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, podemos ver cuando el pueblo de Dios estaba del lado de la victoria, del lado del Jordán, ya había pasado la libertad, y Moisés le declara solemnemente al pueblo de Dios algo así: mira, hermano, Dios, tu Dios, te entregó esta tierra. Sube y toma posesión de ella. Sube y toma posesión de ella, como Dios te ha dicho. No temas ni desmayes. No tengas ni tengas miedo de la oposición. No tengas miedo, porque el futuro también lo controlo yo. Dios es el Señor del futuro. Ayer estábamos desayunando con Luis, con Martín y Eduardo, y Martín dijo algo importante, porque digo, ¿cómo manejamos las finanzas? Estábamos hablando del tema de servir a Dios con nuestras finanzas, que a veces decir suficiente es suficiente, y decir todo lo que viene arriba de eso se lo voy a dar a Dios. Y entonces Martín dijo algo interesante que yo al principio no capté, dice, porque no hacer eso es de alguna manera guardar por si me va mal, es decir, no creo en que Dios me va a cuidar aún en esas circunstancias. Y viene Moisés diciéndole todo esto: no temas, no desmayes, nuestro Dios va delante de nosotros y va a pelear por nosotros. Pero en un momento cambia el discurso, ese mensaje de victoria y ese mensaje de aliento, por uno de reprensión. Y dice, pero ni aún así creíste a Dios. Cuando Dios oyó tu voz de incredulidad, la voz de tus palabras, la voz de tus quejas, hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación va a ver la tierra que les juré que le daría. Y ninguno de ellos, de los grandes, entraron, ni siquiera Moisés. Dios ejecutó cada palabra que había prometido, de libertad, pero también de juicio. Y yo te pregunto, o nos preguntamos, ¿no provocamos hoy la ira de Dios cuando actuamos sin creerle a Dios? Cuando Dios nos da palabra y nosotros nos decimos no, pero no es así. Leemos su palabra, escuchamos las promesas desde el púlpito, pero después nos paramos en un rincón y nos preocupamos porque Dios no actúa inmediatamente como yo quisiera. No le doy lugar a que esa palabra de Dios o que lo que dijo Dios se ancle en el alma y que Dios cambie las cosas. Cuando yo hago las cosas sin pensar en Dios y solamente por mis fuerzas, lo hago pasar a Dios por mentiroso. Como decía Lito, para creer hace falta fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe es incredulidad. Y si no tenemos fe, siendo incrédulos, nunca vamos a agradar a Dios. Miren lo que dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Acá tenemos otra clave. ¿Por qué hay tanta gente que se acerca a Dios o viene a pedirnos a nosotros que intercedamos por ellos en el momento de dificultad, pero cuando uno le dice hagámoslo juntos, ellos dicen no, yo no creo? ¿Cómo pueden pedirle algo a un Señor en el cual no creen? Es una locura. Entonces, acuérdense, nuestra incredulidad expone a Dios como mentiroso. Y lo segundo, y con esto concluyo, voy concluyendo, es que la incredulidad interrumpe la intimidad con Dios. Toda la oración del mundo no va a ser nada para nosotros, no nos va a hacer nada bien hasta que nosotros le pongamos fe adentro de esa oración. Podemos ayunar, podemos pedirle a otro, orar por 3 días, por 3 semanas, pero sin fe no vamos a lograr ningún resultado. Todas esas horas de oración, todas las peticiones, todas las veces que acudimos a Él, no van a tener provecho ninguno, a menos
que anclemos el corazón a la fe. Y voy al libro de Santiago, Santiago 1, 6 y 7, dice, pero el que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevados de un lado al otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Cómo podemos orar sin creer al 100%? Esto es muy sencillo. Es un mensaje realmente muy sencillo, pero es básico. ¿Cómo podemos entregar nuestra salvación, que es lo más precioso que nosotros tenemos, la eternidad, a Dios, y después para las cosas del día a día, no creer que Dios es soberano y que va a actuar a favor de nosotros? Dudar de Dios nos resta intimidad. Avergonzamos a Dios al ir a la presencia de Él sin creer completamente en Él. Yo tengo que creer completamente. Recordad lo que decía Marcos, el Evangelio de Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Fíjense, mi esposa me dice que conjugan los verbos. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Fíjense cómo conjuga de una manera. Crean en que ya recibieron y entonces lo van a recibir. Esto solamente aplica en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive en un tiempo distinto al nuestro. Lo que ustedes pidieron lo van a recibir. Amén. ¿Y qué tal Mateo 21, 22? Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Cierro con esto. Dios sabe el principio y el final de todas las cosas. Dios es soberano. Y lo primero que tengo que hacer es creer que Dios es soberano y que Dios tiene esa respuesta. Por ahí no me la dio. Yo sé que hay preguntas que muchos de nosotros le hemos hecho que Dios no nos ha contestado. Que solamente cuando estemos en el cielo vamos a poder entender algunos por qué y algunos para qué. Algunos por qué de esos vientos, de esas mareas, de esos cambios y por qué Dios lo permitió. Algunas tristezas. Pero Isaías presentó una respuesta que creo que es bueno y todo lo que necesitamos saber. Dice Isaías 49, 15, 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Está hablando a Jerusalén y nos está hablando a nosotros. Dios no quiere más que una madre. De hecho, Dios nos proveyó una madre porque nos ama. Y no estoy acá hablando de María, estoy hablando de nuestra madre. Dios nos hizo, por amor, hizo que nosotros naciéramos y estemos acá. Él nos planeó antes de que nosotros naciéramos. Rick Warren decía que lo que nosotros estemos haciendo acá, Dios ya lo había pensado para nosotros. Nosotros no somos producto de una equivocación de nuestros padres, no somos producto de un incesto, no somos producto de una violación, aunque hayamos nacido a través de ella. Dios nos hizo diferentes. ¿Lo creemos? Dios nos dio su palabra. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Escrito estás en la palma de mi mano. Por eso, confía en mí. Porque si confías en mí, no me haces pasar por mentiroso. No me hagas pasar por mentiroso por causa tuya, por incredulidad tuya. Y esto es para nosotros, iglesia, una reflexión de último momento. Nosotros que decimos creer, tú que dices creer, deja que la mirada de los incrédulos que te observan, que me observan, puedan creer al menos que nosotros creemos. Puedan testificar al menos que nosotros creemos. No seamos de doble ánimo.
Es decir, soy creyente y vivo una vida impía, sin, ¿cómo se llama? Impía. No, y sí, y también una vida que no agrada a Dios, ¿eh? O una vida que deshonra a Dios. Romanos 9:10 dice, ¿qué es creer? ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es creer en Dios? Esta es la salvación. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. No es ninguna obra, es un tema de confesión que voy a hacer articulando, diciéndole a la gente, yo soy cristiano, yo creo en Jesús y creo en mi corazón que Dios hizo el milagro de levantarlo de entre los muertos. Dios no está en una cruz, Dios no murió solamente, Dios murió y resucitó. Y entonces con mi corazón creo para ser justificado, pero con mi boca confieso para salvación, no solamente mía, sino también de todos los otros. Acuérdense, la incredulidad es mala, nos aleja de Dios, lo hace pasar a Dios por mentiroso y concluimos, nos resta intimidad con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en las cosas que necesito cambiar para que tu reino, Señor, completo se establezca en mi vida y que todos puedan mirar cómo tú transformas mi ser y cómo yo, por haber creído en ti, fui sacado del barro, del pozo, de la ciénaga y proyectado a tu lado, Señor. Que yo crea en todo, Señor, lo que vos decís. Y que no sea negligente, Señor, a la hora de obedecerte. Que no busque caminos cortos. Que no busque ídolos. Que no haga ídolos en cosas en las que nos aferramos en el día a día. Que yo no me aferre al dinero, ni a una cuenta bancaria, ni al conocimiento, ni a la familia, Señor, que vos seas lo más importante y que la gente que me mire se dé cuenta de que es genuino y que así lo creo. Señor, pongo mi vida en tus manos, no solamente mi vida, mis bienes, la vida de mi familia, los bienes de todos ellos, los cubro en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, tu cuidado y tu propósito para todos nosotros. En el nombre de Jesús, con todo el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Señor les bendice.